¿Qué es la información genética? Tenemos que comenzar a saber qué es la información genética. Es como un lenguaje, es como un código que tenemos cada persona. Ya sabemos que el ADN, el famoso ADN, que es información genética, es única en cada persona, ¿ya? Es como, por ejemplo, en la historia humana, que es transmitida a través de la escritura, utilizando las palabras, es igualito la información genética, ¿ya? Va a codificar un mensaje que determina el desarrollo, el funcionamiento y también la estructura de todos los seres vivos, ¿ya? Todos los seres vivos estaríamos hablando de lo que vienen a ser los microorganismos, como las bacterias, las plantas y también los seres humanos, ¿ya? Entonces acá en la información genética, que es como un mensaje, como les explicaba, codificado en cada uno de nosotros, vamos a tener dos tipos de ácidos nucleicos. Tenemos, por un lado, al ADN, que significa A, ácido, la D, desoxirribosa, y la N, nucleico, que significa ARN, ácido, la A, y la R, ribo, y la N, nucleico, ácido ribonucleico, ¿ya? En esta imagen que tengo acá, le vamos a acercar un poquito, puedo observar cómo es la estructura ya de un nucleótido, de lo que estoy hablando, de los ácidos nucleicos que son dos. Entonces, ¿cómo está formado estructuralmente un nucleótido? Va a tener un azúcar pentosa, como podemos ver en la imagen, indica azúcar, y tiene 5 lados, es por eso que se llama pentosa. En el caso del ADN, este azúcar va a ser la desoxirribosa. En el caso del ARN, va a ser la ribosa, ¿ya? También va a estar relacionado con un grupo fosfato que une entre sí las moléculas de azúcar y va a estar una base nitrogenada. ¿Cuántas bases nitrogenadas tenemos? Tenemos 4 bases nitrogenadas, que es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Cualquiera de estas puede estar acá, ¿ya? Entonces es así como su estructura es muy simple de saber de cada nucleótido, ¿ya? Ahora, eso quiere decir que el ADN y el ARN estructuralmente son muy parecidas. Va a llegar a variar en el azúcar, ¿ya? Su función son muy diferentes. El ADN es información genética. El ARN tiene que ver con la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, cambia una parte de su estructura y cambia totalmente lo que vendría a ser su función, ¿ya? Entonces, ya sabemos cuántos ácidos nucleicos tenemos. Tenemos 2 ácidos nucleicos. Por un lado el ADN, por el otro lado el ARN. Ahora, ¿qué será un gen? Un gen es la unidad básica de la genética, de la herencia, ¿ya? Que pasa de generación a generación. Es como decir que es la célula, que la célula es la unidad básica de todo tejido, de todo órgano, ¿verdad? Es lo mismo el gen. En este caso, un gen también va a ser ADN. Es un segmento corto de ADN. Es como si cortáramos una partecita de lo que es el ADN, que es una doble hélice, ¿verdad? Ese es el concepto de ADN, que es una doble hélice de información genética. El gen sería un pedazo de ADN, o sea, igual es ADN. Un gen puede llegar a estar formado de 100.000 a 2 millones pares de nucleótidos, porque no nos olvidemos que estas bases nitrogenadas van en pareja. Dijimos que tenemos 4 tipos de bases nitrogenadas y van en pareja, por eso se dice que el ADN es una doble hélice. Están unidas las bases nitrogenadas. La adenina con la timina es una pareja y la guanina con la citosina es la otra pareja. Eso quiere decir que si está la timina, va a estar la adenina y si está la citosina, va a estar la guanina. ¿Ya? Entonces siempre van a ir con esa relación. ¿Qué los va a unir? Por ejemplo, acá tengo en este dibujo, en este simple dibujo, tengo el ADN. Miren, tiene una doble hélice, ¿verdad? Y tiene como unas rayitas,
si observamos bien. Esas rayitas, esos brazos de las bases nitrogenadas, serían los puentes de hidrógeno. Entonces, ¿quién une a las bases nitrogenadas? Los puentes de hidrógeno. Serían sus bracitos de esas parejas, ¿ya? Siempre la citosina con la guanina y la timina con la adenina. Siempre van a estar unidas por los puentes de hidrógeno. Esto es lo que les une a cada una de ellas, ¿ya? Ahora, ya sabemos que es un gen, es ADN, es información genética, ¿ya? Si recordamos un poco del tema de célula, sabemos que en el núcleo está la información genética, ¿verdad? La cromátida, en concepto que son filamentos delgados de ADN, ya igual vendría a ser información genética, pero está de una forma distinta. ¿Por qué les hablo de la cromátida? La cromátida va a ir a formar parte de los cromosomas. ¿Y por qué es tan importante hablar de cromosomas? En lo que vendría a ser información genética. Porque estos cromosomas van a participar en la transmisión de información de una célula a otra célula. ¿Ya? Entonces, los cromosomas serían estos. Esto es un cromosoma. Los cromosomas están formadas por dos cromátidas, que son idénticas. ¿Qué era la cromátida? Filamentos delgados de ADN, que están dispersos en el núcleo, ¿ya? Entonces la cromátida son cromátidas hermanas porque son idénticas, ¿ya? Entonces un cromosoma estaría formada por dos cromátidas. Y hay una estructura que las une, que se llama centrómero. Este centrómero, esta estructura, va a dividir imaginariamente a este cromosoma en dos partes, en brazos cortos y en brazos largos. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos miembros superiores, que serían los brazos y las manos, y tenemos miembros inferiores, ¿no ve? Que sería todo lo que vendría a ser el pie, la pierna, ¿verdad? Entonces, así sucede con el cromosoma. Se divide imaginariamente por el centrómero en brazos cortos y en brazos largos, ya que serían sus nombres. Ahora, estos cromosomas va a tener una clasificación estructural, ¿ya? En el cual lo que va a variar es el centrómero, la ubicación del centrómero. Es esta clasificación de la cual estoy hablando, de esta imagen. El centrómero es el que se va a ubicar de manera diferente y es ahí donde vamos a ver cómo se van a clasificar los cromosomas. El puntito amarillo que se ve en cada cromosoma es el centrómero, ¿ya? Lo azul son los brazos cortos y el lila son los brazos largos. No necesariamente se llaman cortos porque sean cortos, ¿ya? O los largos porque sean siempre más largos. Ahora vamos a ver las diferencias. Primero están los metacéntricos, que como observamos, sus brazos, tanto cortos como largos, son del mismo tamaño. El centrómero se encuentra al medio, ¿ya? Entonces, quiere decir que hay un equilibrio en el tamaño de los brazos. Ese es el metacéntrico, ¿ya? El submetacéntrico, si vemos la palabra, solo le estamos aumentando el sub, quiere decir que este centrómero se ha desplazado un poco, ¿ya? Y eso ha provocado que los brazos sean levemente desiguales. Miren, los cortos están cortos y los largos están mucho más largos. Ya no están iguales, sino están levemente desiguales. Esa es la palabra clave para darse cuenta de qué tipo de clasificación nos está hablando. Submetacéntricos quiere decir levemente desiguales, ¿ya? Luego están los acrocéntricos. Los acrocéntricos, los vamos a enfocar, son aquellos cromosomas en el cual el centrómero está bastante desplazado hacia uno de los lados y los brazos son totalmente desiguales. Miren, ahí están mucho más cortos los cortos, ¿verdad? Y los largos están mucho más largos. Entonces son totalmente desiguales. Y finalmente están los telocéntricos. En los telocéntricos, el centrómero se encuentra
junto a uno de los extremos, ¿ya? En el cual el cromosoma solo tiene un par de brazos, ya no tiene dos pares de brazos, ¿no ves? Sino solo tiene un par de brazos. En este caso están los largos, ¿verdad? Entonces es así como nosotros clasificamos a los cromosomas, ¿ya? Entonces, ¿quién determina esa clasificación? La posición del centrómero clasifica en cuatro a los cromosomas, en cuatro tipos. Los metacéntricos, los submetacéntricos, los agrocéntricos y los telocéntricos. Ahora, ¿por qué queremos saber de los cromosomas? Habíamos dicho que ellos van a participar en la división celular, en la cual se va a transmitir información genética, ¿verdad? En este caso, vamos a pasar a lo que es un cariotipo, antes de entrar a la división celular propiamente dicha. Esta imagen que podemos observar acá sería un cariotipo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los cromosomas se clasifican también en pares. Nosotros tenemos 23 pares, ¿ya? O sea, 23 por 2, 46 cromosomas en total tenemos, ¿ya? Entonces son 23 pares, quiere decir que estos se llegan a alinear por par y son idénticas, ¿ya? Son igualitas morfológicamente, ¿ya? Acá podemos ver, está encerrado en un círculo lo que dice XY, que sería del sexo masculino. Y en el otro está encerrado en un círculo el XX, que sería del sexo femenino. Eso quiere decir que el último par, el par 23, es el sexual, es el que determina el sexo de la persona, ¿ya? Entonces, esta imagen es un cariotipo, ¿ya? En esta imagen podemos ver el cariotipo. Es la clasificación de los cromosomas por pares, en el cual nosotros podemos ver, por ejemplo, cuál es el par más grande, chicos, cuál es el par más largo de cromosomas. Es el par 2. Y si les pregunto lo contrario, ¿cuál es el par que tiene los brazos más cortos? Muy bien. Entonces, en algún par que ustedes están viendo, ven que hay a lo que se llama trisomía, hay un cromosoma por demás en estos pares que ustedes ven en la imagen que están viendo. ¿Sí o no? ¿Un cromosoma extra o todos tienen su pareja? ¿No hay un cromosoma extra? Lo que ustedes han dicho, las características que ustedes acaban de decir, eso se llama cariotipo, ¿ya? Quiere decir que es el conjunto de cromosomas en los cuales nosotros podemos ver características como su forma, morfológico quiere decir forma, ¿ya? Podemos ver su forma, ustedes han dicho que el par B2 es mucho más largo y el 22 es mucho más corto. Podemos ver el número, acá sí hay 23 pares, confirmo que sí hay 23 pares. Pues podemos ver el tamaño, la forma y el número también de los cromosomas, ¿ya? Entonces, ese es un cariotipo, en el cual podemos ver de cada persona lo que es su cariotipo, ¿ya? Es así como pueden determinar también que hay una trisomía, por ejemplo, del par 21, por ejemplo. Trisomía, quiere decir 3, ¿ya? Somía cromosomas, quiere decir que en el par 21 hay 3 cromosomas en vez de 2, hay 3. ¿Qué alteración me provoca eso? Down. El síndrome de Down es la trisomía del par 21. Quiere decir que en el par 21 no hay solo 2 cromosomas, sino hay uno más extra, ¿ya? Por eso se llama trisomía, ¿ya? Entonces, podemos determinar algunos síndromes u enfermedades con el cariotipo, ¿ya? En el cual podemos observar si hay una anomalía en algún par de cromosomas, ¿ya? Es por eso que es importante saber qué es un cariotipo, ¿ya? Ahora, hemos hablado de qué es un cromosoma, de qué es un gen, ¿verdad?
Y les dije que el cromosoma participa de la división celular. Hay dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis, que igual lo tengo por acá. Primero vamos a hablar de la mitosis, ya rápidamente, para que nos alcance el tiempo. La mitosis es división celular, la meiosis igual es división celular. Lo que varía son el tipo de células que lo hacen, ¿ya? La meiosis es propia de las células sexuales, de los gametos, del espermatozoide y del óvulo, en otras palabras. ¿Por qué? Porque estas células tienen una función específica, que es la fecundación. Esa es su función, llegar a la fecundación, llegar a unirse. Entonces, estas células, como se unen, no tienen 46 cromosomas, solo van a tener la mitad de la carga genética, que sería 23 cromosomas. El óvulo tiene 23 cromosomas, el espermatozoide tiene 23 cromosomas. Es por esa razón que hacen otro tipo de división celular. Ellos hacen meiosis, porque son células haploides, ¿ya? Haploides quiere decir que solo tienen la mitad de la carga genética. ¿Por qué solo tienen la mitad de la carga genética? Porque el óvulo tiene que tener 23 y se va a ir a unir al espermatozoide que igual tiene 23, ¿verdad? Y así, 23 más 23, 46 van a formar un humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otro tipo de especies, como por ejemplo las mariposas, tienen otra cantidad de cromosomas. Por eso tienen alas y son de ese color y son de ese tamaño, por sus cromosomas. No tienen 46 ellas, sino más cromosomas, mucho más. Entonces, la meiosis es específica para los gametos, para las células sexuales, ¿ya? Mientras que la mitosis es para las demás células, es para las demás células que están en nuestro organismo, porque no olvidemos que todas nuestras células tienen un ciclo celular, al igual que nosotros. Las células nacen, se reproducen y mueren. Su reproducción se llama división celular, que viene a ser la mitosis o la meiosis, ¿ya? Entonces, como también tienen un ciclo celular, como van a llegar a morir, nuevas tienen que ocupar su lugar, ¿verdad? Tienen que ocupar su lugar y cumplir la determinada función. Entonces, la mitosis es para las demás células. La mitosis ocurre en células diploides. Diploides quiere decir que tienen toda la carga genética, quiere decir que tienen 46 cromosomas, ¿ya? Cada una de ellas. Y es así como entramos a la mitosis y citocinesis. La mitosis, de acuerdo a diferentes textos, algunos obvian la fase de la profase, ¿ya? En el texto de Santillana no, tampoco está la prometafase, ¿ya? Está la interfase, la profase, la metafase, la anafase, la telofase y finalmente la citocinesis, que es la última fase, en la cual ya tengo las dos células. Si vemos la imagen, ¿cuántas células se va a lograr gracias a la mitosis? Se van a lograr dos células. Dos células hijas va a tener esta célula progenitora. ¿Ya? Se llaman así. Mientras que en la meiosis, miren cuántas células hijas estoy teniendo, chicos. Aquí cuántos tengo. En la citocinesis, que es la última fase. En la mitosis se quiere lograr dos células hijas. En la meiosis, cuatro células hijas. ¿Ya? O sea, cuatro óvulos o cuatro espermatozoides, porque es específico, ¿verdad? Para ese tipo de células, ¿ya? Pero vamos a observar bien. La mitosis solo es una. Acá en la meiosis estoy viendo dos fases
dice meiosis 1 y meiosis 2. Entonces quiere decir que tengo dos fases, dos tipos de meiosis, 1 y 2. ¿Ya? Primero pasa la 1 y después seguidamente va a pasar la 2. ¿Por qué? Porque yo quiero tener 4 células hijas, no solamente 2 con la meiosis 1. Entonces, eso quiere decir que con la meiosis 1, cada una de estas células hijas va a volver a ingresar a división celular. Ya eso se va a llamar meiosis 2. ¿Ya? Ahora sí que sabemos ya las diferencias entre la mitosis y la meiosis, que ambas son división celular, podemos comenzar a hablar de qué sucede en cada fase. ¿Ya? ¿Cuántas fases tiene la mitosis? Según el texto de Santillana, tiene 6 fases. ¿Ya? Según mi imagen, son 7, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las 6. La primera se llama interfase y vamos a ver la imagen. Acá está la célula, está la envoltura nuclear y ahí está como una especie de palitos, ¿no ve? Hay unos palitos ahí que son rosados y son lilas. Esos palitos es la cromátida, ¿ya? La cromátida que les dije que son como fideos delgados, así como si ustedes tuvieran en su plato los fideos alargados, enredados, así está la cromátida en el núcleo, ¿ya? Pero acá lo estamos viendo como pequeños palitos, ¿verdad? Eso quiere decir que está cambiando su forma, se está condensando, ¿ya? ¿Y quién está condensando esta cromátida? ¿Quién le está cambiando la forma? Le cambia la forma las histonas, ¿ya? Las histonas son proteínas que condensan la cromátida. O sea, ¿qué sucede acá? El organismo dice, esta célula tiene que ingresar a división celular, porque ya es hora que tenga sus células hijas, porque yo voy a envejecer y voy a morir, ¿verdad? Entonces dice, tienen que ir las histonas a condensar la cromátida y comenzar la interfase, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en la interfase? Se condensa la cromátida gracias a las histonas. La envoltura nuclear comienza a desaparecer, ¿ya? Y la cromátida, aparte de condensarse, se va a replicar, ¿ya? Eso quiere decir que se va a copiar a ella misma, ¿ya? ¿Por qué va a hacer eso? Esta célula, ¿cuántos cromosomas tiene? Esta mi célula tiene 46 cromosomas, ¿ya? Se tiene que replicar, ¿por qué? Porque aquí va a tener 2 células hijas y cada una de ellas tiene que tener 46. ¿Por qué? Porque son células diploides. Tienen toda la carga genética de la especie de la cual estamos hablando. 46, 46, ¿ya? Es como decir, por ejemplo, y les pongo un ejemplo. Si un padre tiene 2 hijas, ¿ya? Y quiere repartirle sus herencias a iguales y solo tiene una casa, ¿qué tiene que hacer su papá? Conseguir otra casa idéntica, ¿ya? Para darle una a una hija y otra a la otra hija. Por igual, ¿ya? Si esa casa tenía 46 cuartos, la otra casa también tiene que tener 46 cuartos. Ya tiene que darle igual a las 2 células, a sus 2 hijas. Lo mismo sucede acá. Lo primero que tiene que hacer la célula es replicar su ADN, copiar su ADN para darles a sus células hijas. ¿Ya? Eso es lo que sucede en la interfase. Luego está la profase, ¿ya? En el cual sigue desapareciendo la envoltura nuclear, se están condensando, formando a los cromosomas, las cromátidas se condensan para formar a los cromosomas, ¿ya? Y comienzan a aparecer estas estructuras, miren, están como 2 soles. Ese sol que estamos observando en la imagen se llaman usos acromáticos, ¿ya? Usos acromáticos. Vamos a ver ahora para qué eran estos usos acromáticos, que son 2.
¿ya? Eso pasa en la prófase. Después sigue la metafase, que la tengo acá. En la metafase, un uso cromático se va a un extremo y el otro se va al otro extremo. Miren, están en polos opuestos, ¿ya? Y lo que sucede es que la membrana nuclear desapareció por completo, los cromosomas ya están formados, ¿ya? Y se alinean, están alineados, ¿verdad? Están como soldaditos, unos tras otros, en la línea del ecuador de la célula, al medio, ¿ya? Y estos usos acromáticos emitieron unas fibras, miren, unas fibras que van hacia el centrómero de los cromosomas, ¿verdad? Entonces eso sucede en la metafase. Los usos acromáticos emiten fibras hacia los centrómeros de los cromosomas, que están alineados al medio de la célula, ¿ya? Eso sucede en la metafase. Luego sigue la anafase. En la anafase, las prolongaciones o fibras de los usos acromáticos se van acortando, jalando hacia sus polos las cromátidas. Ya no son cromosomas, porque miren, unos brazos cortos se fueron al otro lado, otros brazos largos al otro extremo. Eso quiere decir que ya no son cromosomas, porque un cromosoma es como les mostré la imagen anteriormente, que está formado por dos cromátidas. Pero acá ya son cromátidas, ¿ya? O sea, que dividieron, separaron a los cromosomas en dos partes idénticas, ¿ya? Las cromátidas. Entonces, las cromátidas están siendo jaladas hacia sus extremos. Unas están yendo hacia el lado izquierdo y las otras hacia el lado derecho, donde están los usos acromáticos. Después pasa la telofase. En la telofase, la membrana celular, también llamada membrana citoplasmática o membrana plasmática, sufre un estrangulamiento. Miren, ya no es redondo como en las otras fases, sino que es como si la estuvieran ahorcando, ¿ya? Sufre un estrangulamiento. Vuelve a aparecer lo que es la envoltura nuclear, en este caso 2, y los usos acromáticos comienzan a desaparecer porque ya han cumplido su función, ¿ya? Y los cromosomas se descondensan, otra vez se están formando la cromátida, ¿ya? Eso sucede en la telofase, que es la penúltima fase. Y finalmente tenemos a la citocinesis. En la citocinesis ya se dividió lo que es la membrana citoplasmática y tenemos dos células hijas, genéticamente idénticas entre sí y genéticamente idénticas a la progenitora. Las tres son idénticas, ¿ya? Si esa célula, por ejemplo, era un melanocito, que es el que produce la melanina, que nos da pigmento a las pestañas, al cabello, pues sus células hijas serán melanocitos también, genéticamente iguales entre sí, cada una de ellas con sus 46 cromosomas, como la célula progenitora, que tenía 46 cromosomas. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte de la mitosis? Ahora pasamos con la meiosis. En mi diapositiva dice meiosis, fuente de variabilidad genética. ¿Ya? Nosotros, cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? Nosotros, aunque con nuestros hermanos tengamos los mismos papás, seguimos siendo diferentes, ¿ya?
Esto se debe a la meiosis, porque es la que nos da variabilidad genética. La variabilidad genética quiere decir que son características que nos hace diferentes a cada individuo en una misma especie, ¿ya? O sea, ninguno es igual gracias a la variabilidad genética, ¿ya? Somos diferentes a nuestros hermanos por esta variabilidad genética, aunque sea el mismo óvulo o el mismo espermatozoide, no van a ser idénticas a nosotros. ¿Por qué? Por la variabilidad genética, ¿ya? Es por eso que la división celular no puede ser igual la mitosis que la meiosis, porque la meiosis, sus células hijas no son idénticas genéticamente entre sí, como era en la mitosis, son diferentes, ¿ya? Por eso vemos acá, miren, si ustedes se fijaron bien, podemos ver a las cromátidas de otro color. En la primera célula es azul y verde, perdón, celeste y verde. En la segunda es celeste eh, con puntos rojos y verde con puntos rosados. El otro es rojo con puntos celestes, rosado con puntos verdes. Finalmente es rojo y rosado. ¿Se entiende? Entonces, los óvulos, siendo de la misma persona, no son genéticamente iguales. ¿Ya? Lo mismo sucede con los espermatozoides. Ahora, vemos en la meiosis 1 que igual tiene profase, igual tiene metafase, igual tiene anafase, igual tiene telofase y citocinesis. De igual manera que la mitosis. ¿Qué es lo que ha cambiado acá? Mire, en la profase, volvemos a repetir lo de la mitosis que dijimos que ocurría, la envoltura nuclear sigue desapareciendo. Ya se han formado los cromosomas, condensando a la cromátida. ¿No ven? Pero acá, miren en la profase, están intercambiando, acá falta una fase, ¿no ve? Que sería la interfase en mi imagen. Intercambian material genético. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que yo soy un cromosoma, ¿ya? Y tengo otro cromosoma que es idéntica a mí, ¿verdad? Entonces, intercambiamos información. Yo le doy mi brazo, ella me va a dar su brazo. Yo le doy un pie, ella me va a dar su pie. Estamos intercambiando información, ¿ya? Para no ser iguales. Otro óvulo volverá a entrar a meiosis y vamos a intercambiar ya no un pie, sino ahora los dos pies, los dos brazos. Ya no vamos a tener la misma información que el otro óvulo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede y se da gracias a la variabilidad genética. Por eso somos únicos, ¿ya? Entonces, ¿en qué fases ocurre la variabilidad genética? Va a ocurrir en la profase 1 de la meiosis y en la metafase 1 de la meiosis, ¿verdad? Porque no olviden que la variabilidad genética solo ocurre en la meiosis. En la mitosis toditas las células son idénticas. En la meiosis toditas las células son diferentes. Entonces, ¿en qué fases ocurre la variabilidad genética? En la profase 1, que les estoy explicando cómo sucede ese intercambio, y en la metafase 1, ¿ya? En la metafase 1, en la cual ellos en la mitosis se ponían en la línea del ecuador, ¿verdad? Y los usos acromáticos de igual forma emiten sus prolongaciones. Lo mismo sucede en la anafase. Se acortan las fibras jalando hacia sus polos los usos acromáticos a las cromátidas. En la telofase ocurre el estrangulamiento de la célula, de la membrana plasmática específicamente, comienza a aparecer la envoltura nuclear y los cromosomas se descondensan, ¿verdad? Para que ya tengamos cromática. Sucede lo mismo,
No hay por qué complicarnos con la mitosis y la meiosis. Ya sabemos la diferencia. La gran diferencia entre la mitosis y la meiosis es que la meiosis ocurre en células diploides, en células sexuales, en los gametos y tiene variabilidad genética. No son idénticas entre sí, ¿ya? Y son dos procesos, meiosis 1 y meiosis 2, porque quiere conseguir 4 células hijas, ¿ya? Entonces, ¿está claro las diferencias entre la mitosis y la meiosis? Entonces, a grandes rasgos vimos lo que es la mitosis y la meiosis. Ya sabemos cuál es la gran diferencia entre este tipo de células, ¿verdad? Acá está lo que les hablé. ¿Dónde sucede variabilidad genética? En 3 procesos. En la profase 1, que ya lo vimos, en la metafase 1 de la meiosis. Esa es la respuesta correcta. Y también puede ocurrir la variabilidad genética por mutaciones. Muchas personas lo toman a mal una mutación por las películas que vemos a veces. La mutación no es más que una alteración, cambio en el material genético. Una mutación puede ser beneficioso o puede ser perjudicial o puede ser indiferente o puede ser mortal, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de mutaciones, pero en concepto, ¿qué es una mutación? Es alteración, cambio en el material genético, que igual va a ser un proceso de variabilidad genética, ¿ya? Ya dijimos que la variedad de información genética entre individuos de una misma especie se denomina variabilidad genética, lo que nos hace únicos, ¿ya? Ahora, hemos hablado de la meiosis, ¿ya? La meiosis quiere decir que es gametogénesis. Génesis en cualquier palabra que ustedes vean, que ustedes lean, génesis quiere decir formación, ¿ya? Gameto quiere decir óvulo y espermatozoide, célula sexual. Entonces, ¿qué es la gametogénesis? Formación de células sexuales, formación de gametos. Así, podemos deducir muchas palabras que tal vez no sabemos su significado, ¿ya? Entonces, nunca se deben olvidar que génesis es formación. Entonces, tenemos 2 tipos de formación. Uno sería la ovogénesis, génesis, formación, óvulo, formación de óvulos, y espermatogénesis, génesis, formación, espermatozoides, formación de espermatozoides. ¿Ya? Hay 2 tipos de formación de la gametogénesis. Los seres vivos pueden reproducirse asexualmente, lo que indica que un solo organismo da origen a su descendencia, ¿ya? La cual va a ser idéntica a ella, ¿ya? Va a ser igualita, va a ser como formar un clon. Y también puede haber lo que es la formación de seres vivos sexualmente, cuando intervienen 2 organismos, un macho y una hembra, que van a aportar información genética a su descendencia, ¿ya? Los humanos nos reproducimos sexualmente, ¿ya? Ambos progenitores van a aportar una célula haploide, una célula con 23 cromosomas, sea un óvulo o un espermatozoide. Estos gametos se unen durante la fecundación, en el cual van a dar origen a una célula diploide que va a tener 46 cromosomas. Esto se va a llamar esta célula cigoto, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencias hay entre la ovogénesis y la espermatogénesis? ¿Por qué la estamos dividiendo si los dos son células sexuales? Es porque tiene variaciones. Por ejemplo, su inicio. La ovogénesis inicia en el estado embrionario, en los primeros meses de desarrollo fetal, ¿ya? Las ovogonias
realizan mitosis formando ovocitos, ¿ya? Luego ese ovocito se divide por meiosis y se interrumpe la meiosis en la prófase. ¿Por qué? Porque una niña no llega a tener óvulos maduros, sino que se pausa ya en estado embrionario hasta la profase. Ya se llega a pausar la formación de un óvulo. ¿Hasta qué fase? Hasta que es ovocito. Cuando es ovocito, se pausa en la profase de la meiosis 1. ¿Ya? Pasa lo contrario en la espermatogénesis. En la espermatogénesis, la formación de espermatozoides inicia en la pubertad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El inicio. El inicio en las mujeres en estado embrionario, en etapa embrionaria, hasta ovocito. En los hombres, el inicio en la pubertad. ¿Ya? Otra diferencia es que en la ovogénesis se tiene, por lo general, un óvulo maduro cada mes. ¿Ya? O sea, un óvulo es apto para la fecundación cada mes, por lo general. Pero en la espermatogénesis, todos los espermatozoides que se han formado son aptos para la fecundación. Miles de espermatozoides. Mientras que la mujer, solo un óvulo, por lo general, al mes. Esa también es la diferencia, la cantidad. ¿Ya? Y la finalización. En la ovogénesis, la finalización vendría a ser con la menopausia, alrededor de los 45, 50 años. La mujer ya no tiene óvulos aptos para la fecundación, mientras que el hombre aún tiene espermatozoides aptos para la fecundación. Esa también es una gran diferencia. ¿Ya? Entonces, en resumen, ovogénesis, inicio en etapa embrionaria, hasta ovocito, ¿verdad? Luego, esa interrupción permanece hasta que la mujer es adolescente, hasta la pubertad, hasta los 13 años, más o menos, y ya comienza ese ovocito a seguir su desarrollo hasta hacer un óvulo, ¿verdad? Y solo es un óvulo al mes, apto para fecundación por lo general. Y tiene su finalización con la menopausia. Mientras que la espermatogénesis va a iniciar durante la pubertad, ¿ya? Y van a ser miles de espermatozoides aptos para la fecundación, ¿ya? Y no va a tener finalidad, ¿ya? Aunque eso no quiere decir que el hombre pueda ser padre después de los 60, por lo general, eso no ocurre, ¿ya? Por lo general, pero la espermatogénesis sigue ocurriendo en el hombre, ¿ya? A diferencia de la ovogénesis. De la mujer, alrededor, como les indicaba, de los 45 a 50 años, pasa la menopausia y ya no es apta para la fecundación, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias en lo que vendría a ser la ovogénesis y la espermatogénesis. Bueno, creo que con esta parte voy a terminar. Hemos dicho que las células son como nosotros, tienen un ciclo celular, ¿ya? Su ciclo celular en ellas se va a llamar interfase, división celular propiamente dicha, y citocinesis, que es cuando ya tienen sus células hijas, ¿verdad? Estas células llegan a morir, tienen un programa dentro de ellos, está en su genética, ¿ya? Que tienen que llegar a morir, como nosotros, como cada uno de nosotros. A eso se llama apoptosis, a ese proceso se llama apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada, ¿ya? Que está programada en todas las células, va a ocurrir en todas las células, ¿ya? Entonces, la apoptosis juega un papel importante en nuestro organismo. ¿Por qué?
porque va a eliminar células viejas que ya no están cumpliendo su función de manera adecuada. También eliminan en estado embrionario, por ejemplo, estructuras que no van a ser útiles para nosotros, ¿ya? Como por ejemplo los conductos de Mullerian que forman el útero. Después de formar el útero, pues ya no son necesarias. Y entonces comienzan a realizar apoptosis. O como por ejemplo, durante el desarrollo embrionario, también ayuda a modelar, a darle forma a los órganos, ¿ya? Por ejemplo, para dar forma a los dedos de los mamíferos es necesario que las células de las membranas que unen los dedos en el embrión mueran. Así nosotros nacemos sin los dedos unidos, ¿ya? Gracias a que esas membranas, a que esas células de esas membranas que unían los dedos hicieron apoptosis, mueran por apoptosis, ¿ya? También controlan la sobrepoblación de las células, van a regular el número de cada órgano que debe tener, ¿ya? Van a eliminar las células viejas y también van a realizar un control de células defectuosas que estén dañadas, por ejemplo, por un virus. Entonces, por ejemplo, esas células que están atacadas, están siendo atacadas por virus, ellas automáticamente se mueren para no transmitir la misma información, ¿ya? O las expuestas, por ejemplo, a la radiación ultravioleta, también se llegan a matar. Es como se llegarán a suicidar para no causar daño al organismo. Por eso les mencioné que es importante, primordial, la apoptosis, ¿ya? La apoptosis juega un papel importante en el organismo, por esas razones. Durante el desarrollo embrionario, para eliminar estructuras que no van a ser útiles, para controlar la sobrepoblación de las células, eliminar células viejas y también realizar un control de células defectuosas o alteradas. ¿Ya? Entonces, es así como pudimos ver, tal vez les mostré un poquito de lo que vendría a ser el amplio tema de genética.